Quiero contarles una historia. Es una historia que está en la Biblia. En Hechos capítulo 10, pero ustedes escúchenme, después lo leen con tranquilidad en sus casas, si quieren profundizar al respecto. Allí habla de un hombre que se llamaba Cornelio. Dice que este hombre era temeroso de Dios, daba limosnas y oraba constantemente. Y a Dios, que no se le escapa nada, lo vio, porque después más adelante lo declara. Y Dios le manda un ángel a Cornelio. Y dice que en forma de visión vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio, con mucho miedo, mirándole fijamente, le dice al ángel: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le contesta: Dios ha recibido tus oraciones y tus limosnas, tus obras de beneficencia. Por eso, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Cornelio obedece, envía unos hombres a buscar a Simón, a Pedro. Lo encuentran. Y Pedro, con otros creyentes, va con ellos a Cesarea, donde Cornelio lo esperaba. ¿Y saben cómo lo esperaba? Dice que invitó a su casa amigos, parientes. Sí, que estaba la casa llena, preparada para recibir a un mensajero de parte de Dios, porque así lo había entendido Cornelio. Así que llega a la casa de Cornelio y le dice: tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos reunidos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y si bien yo apunto con el mensaje hacia otro lado, pero es tan trascendental el mensaje que, si bien lo sabemos y lo tenemos que repetir y oír vez tras vez porque nos hace tanto bien, y yo cuando lo leía me hacía tanto bien que también tengo que compartirlo con los hermanos. Y ese mensaje de Pedro hacia estos que estaban expectantes, ¿qué es lo que iba a traernos de parte de Dios? Y eso lo tenemos en Hechos 10, 34 al 38. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si tienen la misma pueden seguir, si tienen otra traducción se les va a complicar, así que escuchen solamente. Hechos 10, 34 al 48. Dice que Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos,
sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Nosotros vimos cómo lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Y Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. Y de Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Hasta ahí el mensaje, pero tenía más para transmitir. En el 44 dice así: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ustedes más o menos conocen esa historia. Jesús nació entre los judíos, creyeron que ese Mesías iba a venir solamente para bendecir a los judíos, pero de una visión anterior a este mensaje, Dios se le revela a Pedro bajando ese lienzo con animales inmundos, y Pedro, como buen judío, dice: no voy a comer de esto, porque Dios le decía: come, es cosa inmunda y eso no va conmigo. Y Dios le tiene que abrir los ojos y decirle: no llames inmundo aquello que Dios santificó. Por eso cuando empieza el mensaje, dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos en esta versión. En otra dice: no hace acepción de personas. A todos aquellos que le temen, a los que le aman, a los que creen en Él. Jesucristo vino para perdonar los pecados, para tener amplia entrada al Padre, así como unos y otros. Así que no pudo seguir hablando, porque hubo una irrupción de la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo fue derramado en ese lugar
y aquellos que acompañaban a Pedro todavía no la tenían muy clara. Entonces ellos se sorprendieron más. Pero, como ya lo había entendido Pedro, mandó que fueran bautizados al ver que habían sido llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero pasó algo más allí, que como se dieron cuenta, tanto Pedro como los que le acompañaban y como los que estaban siendo llenados de la misma presencia de Dios. Dice así: pues, 46, los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La manifestación, una de las manifestaciones, yo digo prioritarias, porque así había acontecido en Pentecostés y ahora voy a leer otra cita al respecto. Dice, les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Ahora comprendo, dice Pedro al comenzar el mensaje, que Dios no hace favoritismos ni acepción de personas, sino que Él ve con agrado a todos los que le temen y actúan con justicia. Antes de llegar a la médula de lo que quiero decir, les estoy dando algunos flashes. Leo otro pasaje bíblico allí en Hechos 19, del 1 al 6, que dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y entabla un diálogo con ellos. Y Pablo le pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Es evidente que una manifestación de aquellos que creían, que se arrepentían, que se bautizaban y recibían el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Entonces, de ahí la pregunta. Se ve que vería algo que no le cerraba a Pablo, sino para qué hacerle esa pregunta. Va a Éfeso, ve a unos discípulos que decían ser seguidores de Jesús, pero evidentemente tuvo la necesidad de hacerles esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos responden: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y entonces Pablo vuelve a preguntar: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos responden: el bautismo de Juan. Así que Pablo tiene que darles una explicación y les dice así: el bautismo de Juan no era más que un bautismo para arrepentimiento, pero él, Juan, le decía al pueblo que creyera en el que había de venir después de él. Más o menos les es familiar. Recuerda lo que el mismo
Juan decía, el que viene detrás de mí es mayor que yo. Yo predico para arrepentimiento, pero aquel nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan les decía, ustedes crean en ese, en Jesús. Al oír esto, fueron orientada esta gente y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero tampoco ahí termina la cosa, porque dice que Pablo les impone las manos, ora por ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Vino el Espíritu Santo. Manifestación de lenguas en el anterior y alababan a Dios. Aquí lenguas y a profetizar. Es evidente que estos hechos iban trascendiendo en medio de los hermanos. Y Pablo se ve en la obligación de dar una explicación al respecto. Cosa extraña, cosa sobrenatural, difícil de darle una explicación. Así que Pablo envía una carta a los Corintios y les explica cómo es este asunto. Así que allí en el capítulo 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. Porque hay desvíos. Hay una mezcla de espiritualidad con carnalidad. Qué tremendo me viene en mente el caso muy conocido entre nosotros que hemos vivido este avivamiento con señales y llenura del Espíritu Santo de ¿cómo se llama? El de Belgrano, de Freyson. No todo fue y seguirá habiendo cosas espiritual. Hubo mezcla de carnalidad también. Y parece que allí entre medio de los corintios pasaba lo mismo. Así que dice, me veo en la obligación que entiendan bien este asunto. El que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Sin lugar a dudas, así es la cuestión. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Lo quiero repetir para que la tengamos clara, porque estaba en la preocupación de hacer entender bien este asunto. Así dice Pablo. Miren. El que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Allá en casa
Yo vivo en una zona tipo rural. Mi terreno es de 76 metros por 100 de fondo. Ese es mi terreno. A los 100 metros nace otro terreno que da sobre la otra calle. Así que ahí la cuadra es de 200 metros. De esos otros 100 metros hay una calle, casas, un barrio. Ahí justo hay una capillita, podríamos decirle, una iglesita, de estas tradicionales, denominacionales, religiosos, ¿cómo le puedo llamar? Desviados. Recibieron en un principio, en los años 1900, la llenura del Espíritu, se quedaron con formas y hacen reuniones como 4 o 5 veces por día o casi todos los días. Gritan en lenguas extrañas, ininteligibles, que no las entendemos. Y yo estoy a 200 metros. Salgo de afuera de mi casa, ahí en el parque, y los escucho. Gritan a más no poder. En el fondo de mi terreno vive uno de mis hijos casado. Y ellos se lo tienen que aguantar más. Y la chica que recién, la esposa, está queriendo entender las cosas espirituales, preguntó una vez, y a nosotros nos da cierta cosa, porque los consideran locos. Gritar de la manera que gritan y alaridos inentendibles. Y parece, quizá no tan exagerado, pasaba con los corintios. Entonces les tengo que explicar bien este asunto, que el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Y alguien me dijo una vez, y qué acertadamente, mirá que Dios no es sordo, ¿eh? Le podés hablar así como hablas con tu prójimo cercano. No necesito gritar, ni molestar a tu vecino, porque hablas vos para con Dios. Y continúa. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, o es un poco más adelante, en el versículo 4, vuelve a imprimir esta realidad. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Versículo 14. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento no se beneficia en nada. Versículo 15. Pablo dice, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo me tengo que conducir con respecto a esto? Pues orar con el Espíritu, es decir, en lenguas, que es para mi propia edificación y comunión con Dios.
y también con el entendimiento para que el que me escucha se edifique y pueda decir amén a mi acción o a tu acción de gracias. Así que cuando lloro en lenguas, es mi intimidad con Dios, es para mi propia edificación, mi comunión, mi intimidad, el abrir mi ser a Dios. Versículo 18 dice así: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Versículo 28. El que habla en lenguas, hable para sí mismo y para Dios. Y es muy clarificante lo que le escribe a los romanos al respecto en el capítulo 8:26, que dice: en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En otra versión, como ya se mencionó, con palabras con gemidos indecibles. Pero Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Está poniendo en orden cómo es la cuestión, para no excederse ni para un lado ni para el otro. Alguien que quiera tener el control de sí mismo no puede aceptar el hablar en lenguas, porque si yo no entiendo algo, ¿cómo voy a expresar algo que no entiendo? Quiere tener todo en control. Pero eso te frustra. Eso no te hace vivir una vida en el Espíritu plena. Eso hace que no puedas quitar la carga de tu ser. Hay una parte de un viejo canto, lo miro a Pablo a ver si él no es tan viejo, no sé si lo va a recordar, que decía: si estás sin paz, sin gozo, en aflicción. ¿De verdad? No. Si estás sin paz, sin gozo, en aflicción, toma el secreto que es Cristo en tu corazón. Aleluya. No, tampoco. Tan viejos. Si estás sin paz, sin gozo, en aflicción, tenemos este maravilloso recurso. El Espíritu Santo, su manifestación para edificación personal, para vivir vidas superabundantes, es que en medio de aflicciones, en medio de necesidades, me siento mal y no sé qué es lo que me pasa. Eso le pasó alguna vez a ustedes y yo a veces lo escuché en otros. Me siento mal y no sé qué me pasa.
Ayer vi una película y una que le salió mal algo, una abogada, y se sintió mal y se metió en la cama y no quería ni comer, ni venían los hijos a querer darle de comer, pero mamá tenía que comer y no quería. Me siento mal y no sé qué me pasa. Dios nos proveyó el recurso. Tremendo este hermanito nuestro de esa época. Y estoy más chocho porque es compatriota mío. Es ¿cómo se llama? Que me lo olvidé. Cornelio, no me salía el nombre. Cornelio. Y los que él, evidentemente, por ser lo que era, había llevado a parientes de su misma sangre, compatriotas de él, recibieron el Espíritu Santo ellos también, con la manifestación de que pudieron hablar en lenguas y los llevó a alabar a Dios. Y me imagino cómo habrá seguido esa historia. Y los otros de Corinto. No tenía mucho efecto el bautismo de Juan, era para manifestar de que ellos se arrepentían de sus viejas maneras de vivir y de que ahora creían en el Mesías que había venido. Pero necesitaban algo más que creer en Jesús. Necesitaban el ser revestidos de poder de lo alto. Le impone las manos, reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua. ¿Y qué dirían? Yo no creo que en ese momento estarían preocupados por algo. En lenguas expresarían palabras de gratitud, de alabanza, de adoración, de decir gracias, gracias, gracias. Y después profetizaban de parte de Dios. Y termino con el último encargue, el legado de Jesús a los discípulos en Marcos 16, 16, 17. Y como yo me estoy enfocando a lo que quiero dejar bien asentado esta mañana, que entre otras señales que allí dice, que iban a tener aquellos que creían en Él, es que hablaban en nuevas lenguas. Está incluido como prioritario, no como algo opcional. Cuando estos hermanos de los cuales hemos leído eran revestidos del Espíritu, ellos ni sabían como para pedir, Señor, dame el don de lenguas. No, vino. Dios lo dio. Y más de una vez, cuando nos enteramos, a ver si vino esta hermanita, hoy no vino, pero ella dio un testimonio entre medio de las mujeres con propósito. Dice, 40 años que estoy en la iglesia y recién ahora estoy viviendo, experimentando lo que es el hablar en lengua. Y está renovada.
Está con ese fuego interior. Qué lindo. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y el hablar en lengua consiste en esto: orden, saber, tener claridad al respecto. Pero no te retengas, no te contengas. Es un precioso regalo de Dios para estar liberados, liberadas, para vivir vidas plenas, para no quedarte truncado o truncada porque ¿y qué le puedo decir a Dios si ni sé yo lo que me está pasando? Pero el Espíritu que sabe lo que nos pasa, le cuenta a Dios lo que te está pasando. Entonces, como había comenzado, de que percibiendo y sabiendo y viendo debilidades, ansiedades, frustraciones, temores, decepciones, en todas ellas podemos vencerlas, sobrellevarlas, superarlas, hasta tanto el Señor en su bondad me quiera liberar de esa cuestión. Le hablo a Dios en lenguas ininteligibles. Hablo a Dios, dice Pablo, más que todos ustedes. Hablo en lenguas más que todos ustedes. Que, no sé, que con nosotros no sea así. Hablemos en lenguas a Dios en todo momento. Orad sin cesar. Y es posible. Es tan amplio el vocabulario de las lenguas, el vocabulario, en nuestro caso, castellano, es tan limitado. Tenemos nada más que, ¿cuántas? 28, 29 letras que las ponemos al revés, al derecho, las mezclamos y sacamos palabras. Tan limitado. Pero el hablar en lenguas es ilimitado. Le cuenta todo a Dios. Aún aquellas cosas que nosotros con nuestro entendimiento no podemos comprender lo que nos pasa. Esto es para estar liberados, para vivir esas vidas plenas. Las aflicciones seguirán estando, las necesidades seguirán estando. ¿Y cómo vamos a orar? No lo sabemos, pero el Espíritu sabe.